Perfecto. Bueno, oremos entonces. Señor, te agradecemos, bendito Dios Todopoderoso, en este día, Señor, que nos permites vida. Tenemos, Señor, la salud, Padre, a la que tú nos has permitido tener, Señor, hasta este momento, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por este tiempo, Dios, que hemos dispuesto en nuestro corazón para aprender de tu palabra, Señor, que a través de nuestro hermano y pastor Lee, eres tú, Señor, el que nos está dando la instrucción, lo que nos está dando la comprensión de tu escritura, Señor. Te pedimos, Padre, que tú pongas, Señor, en nuestros corazones, Señor, pues ese anhelo, ese amor, Padre, por tu palabra, ese amor por ti, Señor, y que pues así como mis hermanos que estamos en este grupo, Señor, podamos nosotros comprender y asimismo enseñar, Señor, con nuestro ejemplo, pero también, Padre Santo, con nuestra boca, Señor, y nuestra inteligencia también, el intelecto, a todo aquel que tiene esa necesidad, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, y quedamos en tus benditas manos, Padre, en el nombre de nuestro Dios y poderoso Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Israel. Bueno, hoy vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 10. Una interpretación griego bíblico de este pasaje bíblico que es muy famoso, lo conocen mucha gente y es un tema de predicación de muchos predicadores, pastores, ¿no es cierto? Bien, vamos a leer qué es lo que realmente dice en ese pasaje bíblico. ¿Alguien lo tiene? ¿Podría leernos? Yo lo tengo, pastor. Perfecto, adelante, Mario, escuchemos entonces. Dice la sagrada palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí termina la cita, ¿no? Hasta el 10. Bien. ¿Qué título lleva este pasaje bíblico? Las bienaventuranzas. La bienaventuranza. Aquí aparecen los 8 tipos de bienaventurados. ¿Sí? Pero mucha gente cuando lee en este pasaje bíblico, por ahí no presta la atención, la intención del autor que ha introducido una palabra clave y se deja entender como uno quiere entenderse. Para poder interpretar correctamente, a mí me gustaría utilizar el siguiente método, el método de la causa y la consecuencia. Causa, consecuencia y el proceso que me lleva de esta causa a la consecuencia. ¿No es cierto? Pregunto, hagámoslo juntos, ¿sí? ¿Qué consecuencia está hablando de este pasaje bíblico? ¿Cuál es la consecuencia? Porque ellos recibirán, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Esa es la consecuencia?
Y de ellos, ¿qué son? O sea, ¿cuál es la consecuencia? Todos esos 8, como le dije, 8 tipos de bienaventurados, ¿a qué llega a ser? ¿Qué causa, perdón, qué consecuencia van a tener? Que tendrán el reino Ser de los cielos. bienaventurado. El galardón es grande en los cielos. Ser bienaventurado. Esta es la consecuencia, ¿no es cierto? No importa que sea, qué tipo de persona que sea, que aquí aparece 8 tipos de personas, ¿está bien? La consecuencia es ser bienaventurado. Si no es bienaventurado, qué mala bendición, ¿no es cierto? Habla de bienaventurado, ser bienaventurado. Entonces, ¿quiénes son los realmente bienaventurados? ¿Cuál es la causa que me lleva a ser bienaventurado? ¿Ustedes son bienaventurados? Yo soy bienaventurado porque creen en el Señor y voy al cielo. El reino de los cielos, ¿sí? Es mi hogar donde iría cuando llegue el momento, ¿no es cierto? Yo pertenezco al reino de los cielos, por eso soy bienaventurado. Ustedes también, ¿no es cierto? ¿Qué causa entonces me lleva a ser bienaventurado? Ahí viene el error. A ver. Son las 8 que vimos ahí, ser pacificadores, los Pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, son la causa para ser bienaventurado. Eso es lo que comúnmente... Yo pienso que sí. Eso es lo que comúnmente, sí, Mario, gracias, es lo que comúnmente la gente lo piensa. Entonces yo pregunto, por el ser, solo el hecho de ser pobre en espíritu soy bienaventurado, por el hecho de estar llorando soy bienaventurado, por solo el hecho de ser manso soy el bienaventurado, entonces voy a estar llorando voy a estar llorando todo el día para ser bienaventurado. Algo le falta, no cierra. ¿Me siguen? Entonces la gente, como piensan así, para ser bienaventurado tengo que ser pobre en espíritu, los que lloran, tengo que estar llorando, tengo que ser manso, tengo que tener limpio de corazón. ¿Sabes qué? Los que no creen en Jesús, los no cristianos, hay gente de limpio de corazón, más que los cristianos. A veces, siendo cristiano, veo que el corazón, lo que hace, ¿no? ¿Sí? Entonces, la causa no es ser todos esos 8 tipos de personas. ¿Ustedes creen que todos los pobres en espíritu son bienaventurados? ¿Todos los que lloran son bienaventurados? ¿Todos los mansos bienaventurados? Entonces voy a tratar de ser manso o pacificadores. ¡Wow! Greenpeace. Los que no creen en Jesús también pueden ser pacificadores. Para hablar de la causa, el autor utilizó una palabra que es una conjunción. ¿Por qué? La palabra ¿por qué? Es una conjunción, justamente habla de una causa. Yo soy bueno porque, bueno, la consecuencia, porque la causa. ¿Por qué yo soy bueno? Porque yo ayudo a los mayores, por ejemplo. Entonces, la palabra ¿por qué?, la conjunción ¿por qué?, me indica la causa de la consecuencia. Aplicando el ejemplo que acabo de dar, la causa es ayuda a los mayores. ¿Está bien? Para ser bueno. ¿Me siguen? Entonces, la causa para ser bienaventurado no son los pobres en espíritu. El proceso sí, para que puedan ser consecuencia, pobres en espíritu, como un proceso, pero la causa es de ellos
el reino de los cielos. ¿Lo cierto? ¿Por qué? Justamente cuenten ustedes mismos cuántas veces sale la confusión el por qué. ¿Y dónde sale el por qué? ¿Dónde dice el por qué? Escucho. Ese por qué sale en cada bienaventuranza. Bien, sí, escuchamos muy bajo, a ver, más fuerte, por favor. Es que ese por qué sale en cada una de las bienaventuranzas. Amén. Sale 8 veces para aclarar la causa de cada uno de estos bienaventurados, para ser bienaventurados. ¿Por qué? Y antes de mencionar el porqué de ellos, para que los pobres en espíritu sean bienaventurados, que el reino de los cielos tiene que pertenecer a los pobres. Aunque yo estoy llorando, si yo no tengo la consolación, el 2, los que lloran, porque, dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estos los que lloran son bienaventurados? Porque habla de causa, porque el 2 dice, ellos recibirán consolación. Es algo obvio. Aunque yo estoy llorando, si yo no recibo la consolación, no seré bienaventurado. No todos los que lloran son bienaventurados, salvo los que reciben la consolación son los bienaventurados. No todos los pobres en espíritu son bienaventurados, sino de ellos es el reino de los cielos. Entonces la causa no es ser pobre en espíritu, la causa no es lo que lloran. ¿Por qué? Justamente la conclusión, ¿por qué? Aquí está la causa. Si no tienen esto no van a ser bienaventurados. ¿Me siguen? Entonces, algunos predicadores, como piensan que solo el hecho de ser pobre en espíritu o lo que lloran son las causas de ser bienaventurado, ¿sí? Tratan de profundizar quiénes son los pobres en espíritu. Los que lloran, ¿de qué hay que llorar? Me parece bárbaro, bien, profundizar un poco, pero parte de una base totalmente ajeno a la intención del autor. ¿Por qué comió la confusión? ¿Por qué? Si uno entendiera la estructura de una oración, la palabra clave que ha usado el autor, entendería la intención del autor. Si quieren seguir, los mansos, no todos los mansos son bienaventurados. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Para que sean los mansos bienaventurados, ellos recibirán la tierra por heredad. Si no recibe la tierra por heredad, los mansos no son bienaventurados. Así sucesivamente, no hace falta mencionar todo. El último dice, los que padecen por persecución, ¿no es cierto? Por causa de justicia, no son bienaventurados, sino de ellos el reino de Dios. También habla de por qué. La octava vez de hablar de que de ellos, ¿por qué? De ellos el reino de los cielos. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Qué son estos? ¿Por qué? Jesús estaba hablando sobre un monte, el sermón del monte,
lleva el título también. ¿Sí? Es el de monte. ¿De qué habló? Él habló del reino de los cielos, habló del evangelio, habló de él mismo, porque él es mismo evangelio, la salvación. No importa que sean pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, diferentes tipos de personas que habrá visto, la gente, la multitud ahí, no importa quién eres o cómo eres, pero tú puedes ser bienaventurado si tienen el evangelio, a Jesucristo. Está hablando de él mismo, del evangelio. Comienza con el del reino del cielo y termina del reino del cielo. Estaba hablando del reino de los cielos, estaba hablando del evangelio, estaba hablando de sí mismo. A eso vino. Si tú tienes a mí, él está diciendo, tú eres bienaventurado. No importa quién seas. Ese es el evangelio. Jesús vino a hablarnos sobre el evangelio. Habló siempre sobre el evangelio. Siempre sobre el reino de los cielos. Eso es lo que estaba hablando. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. ¿Israel? No, pues, bueno, viendo esto como es realmente, pues sí, está uno muy equivocado, ¿verdad? O mal enseñado, más bien. Esto, más allá de entender en griego bíblico, ¿sí? Tener una mentalidad de hacer un análisis sintáctico gramatical, entender la estructura de una oración, las palabras que han usado, el significado de una conjunción, ¿por qué? Lo que usamos todo el tiempo en nuestro idioma no tiene que ser griego bíblico. Es que nosotros, cuando leemos la Biblia, pretendemos entender por nuestra necesidad o por nuestro interés. Ahí está el error. ¿Sí? Yo soy el que está llorando, quiero ser bienaventurado. Ay, me está diciendo que yo soy bienaventurado, aunque estoy llorando. Así queremos entender. ¿No es cierto? Bien. Una pregunta. Sí. El error que se estaría dando ahí, o la mala interpretación, tiene que ver es porque se va directamente al proceso y no se mira la causa. O sea, para explicar las bienaventuranzas sería haciendo un énfasis es en el proceso y no se estaría analizando el por qué, la causa. ¿Ese sería el problema? Claro. Si uno entendiera un poco el significado de la conjunción, ¿por qué? ¿Sabemos? El significado por qué habla de por qué, la causa. Entonces, causa es la que me lleva a la consecuencia, ¿lo cierto? ¿De qué consecuencia está hablando? Ser bienaventurado. El proceso, diferente tipo de personas que existe en el mundo, sí, cierto, pero no importa, lo importante es la causa que es Jesucristo. A través de Jesucristo vamos a llegar a la consecuencia de ser bienaventurado. Ese es el Evangelio. O sea, en diferentes partes de la Biblia habla lo mismo. A través de Jesucristo solo existe la salvación, ser bienaventurado. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿El que gana mucho dinero? No. El que es ser hijo de Dios, el que puede ir al cielo o no. En diferentes partes de la Biblia habla lo mismo. Cuando habla del Evangelio, Jesucristo, vida, con Jesucristo vida, sin Jesucristo muerte. Es lo mismo. En otra palabra, es lo mismo. ¿Sí? Por eso no se dio cuenta que por qué aparece tantas veces la conjunción por qué. Y justo 8 veces antes de mencionar la causa. Eso no prestó la atención. ¿Por qué está ahí? ¿Sí? Ahí está la intención del autor.
¿Otro comentario? Más. Aquí apareció 8 tipos de personas. ¿Ustedes creen que solamente 8 tipos de exclusivamente 8 tipos de personas que aparecen en este pasaje bíblico pueden ser bienaventurados? No, no creo. Más de 8. Acá habló de 8. Pero puede ser que sea de otro tipo de persona que no esté mencionado. Pero también puede ser bienaventurado si tiene a Jesucristo, si tiene el porqué, la causa. ¿No es cierto? Bien. La clase pasada, creo que habíamos ya comenzado con el tema de las conjugaciones. Mencionamos los 5 componentes de las conjugaciones del verbo. Ahora vemos el verbo según el modo indicativo. Las conjugaciones del verbo modo indicativo es lo siguiente. Presente, imperfecto, igual está en el material, ¿no es cierto? Imperfecto, singular, plural, singular, plural, activa, voz activa, ¿no? Y voz pasiva, primera persona, segunda persona, tercera persona. Primera de pasiva, segunda de pasiva, tercera persona de pasiva. Modo indicativo, presente, tiempo verbal presente, singular, activa primera persona termina en omega, o. Ese es el verbo original. Todos los verbos regulares terminan en omega, o. A su vez es el tiempo verbal presente, activa, singular, primera persona. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, con el ejemplo del verbo amar en castellano, presente, singular, activo, voz activa, primera persona, ¿cómo conjugaría? ¿Cómo sería en castellano con el verbo amar? Agapo. Amo, exactamente, así de simple, para poder entender mejor. Amo, ¿sí? Amo. Pero en griego bíblico termina en omega. Es la terminación donde sufre el cambio, ¿no es cierto? Y segunda persona termina en eis. En eis. Tercera persona en ei. Yo amo, tú amas, él ama sería en castellano con el verbo amar. Igual vamos a hacer ejemplo con el verbo griego, obviamente, ¿no? Plural termina en omen. Omen. Y segunda plural, ete. Y tercera, usi o usin. Dos maneras, ¿eh? Usi o usin. Ya hemos visto el significado de voz activa y pasiva. ¿Se acuerda? Voz activa es el que inicia la acción con su voluntad. Pasiva es la que sigue al que tomó la iniciativa, ¿sí? O al que recibe. Hace misma acción, pero en forma pasiva. No fue la iniciativa de él. Por eso pasiva. ¿Está bien? Singular primera persona, omai. Cambia cuando es pasiva. Omai termina, ¿no? Segunda, e. Y tercera, etai. Y plural, primera persona pasiva,
omen, pero mire, con la eta, en vez de epsilon, ¿sí? Es larga. Aquí es corta, es larga. Y segunda pasiva es U. Y esto, la tercera. El mismo verbo en tiempo verbal imperfecto, singular, primera persona activa, es on. Segunda es. Tercera o en. ¿Sí? Y plural, omen. Igual que presente, este, igual, y on. Y en pasiva, primera persona, dentro del tiempo verbal imperfecto, es omen. Perdone. Yo mismo estoy confundido. Perdón. Esto es de imperfecto, Omeza, perdone, Omeza, este ontai. Este ontai. Sí, perdone, plural pasiva, es omeda este ontai. Bien. Imperfecto omen, como le dije, con la E larga, U y esto. Plural omeza, este igual, y onto. Bien. No tratar de memorizar esto, ¿sí? Como ya está todo en la página web, en cada palabra, el verbo conjugado, el código parsing, sino entenderlo. A través de mucha práctica y repetición, van a adquirir solo. Por ejemplo, ya sabemos que el presente singular activo primera persona termina en no. Yo ya dije varias veces y ya va a quedar en su memoria. Así que no traten de memorizar, sino entender. Aquí lo más importante es lo siguiente. Presente, ese es el amigo del futuro. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué presente es amigo del futuro? Porque en base a la conjugación del verbo de tiempo verbal presente, lo único que se agrega para el futuro es una sigma en activo, en voz activa. De la misma conjugación, de la misma terminación, si yo agrego una sigma en activa, es la conjugación del futuro. Por eso yo digo, presente es el amigo de futuro. ¿Está bien? ¿Sí? Y en pasiva, le agrega, en vez de sigma, le agrega ces. 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 Entonces, lo que tiene que saber, no memorizar, es lo siguiente. La conjugación del tiempo verbal presente, para poder diferenciar del futuro, en activa pasiva, en activa solo le agrego una sigma. De repente aparece una sigma. Usted se va a dar cuenta enseguida que es el tiempo verbal futuro. En activa. Pero de repente, en una conjugación, apareció ces, z, eta, sigma, entonces el futuro, pero pasiva. Vamos a hacer ejercicio, obviamente, ¿sí? Si no, lo que yo estoy diciendo es tratar de entender, diferenciar un poco del tiempo presente y futuro. Imperfecto
es el amigo de aoristo. Imperfecto. Ese es el amigo de aoristo. ¿Esto qué quiere decir? También, en base a la conjugación del verbo, del tiempo verbal imperfecto, lo único que se le agrega una sigma en nativa, ese es el aoristo. ¿Sí? Y ces, aoristo en pasivo o voz pasiva. Los verbos griego bíblico, hay muchas irregularidades, ¿no? Por eso cuesta entender. Verbos irregulares, yo diría al revés, poco, y irregulares hay mucho. Hay muchas reglas, entonces cuesta memorizar todo. Para eso tuve que hacer la página web, que es donde está todo. Lo único que uno tiene que hacer es entender e interpretar. ¿Sí? Así que entienda un poco para poder identificar de simple vista el tiempo verbal presente, futuro, imperfecto, aoristo. Es la regla. ¿Sí? Bien, puedo borrar, igual está en el material. ¿Sí? Bien. Hay una regla generalmente en el tiempo verbal futuro, cuando al agregar la sigma para que cambie del futuro, perdón, presente al futuro o imperfecto a aoristo, cuando se junta con otro alfabeto, hay una regla de que se cambia o se omite. Esa es la regla que vamos a ver. Cuando se junta con alfa, eta, omicron, la sigma, estos tres alfabetos cambian por E larga o larga. O sea, A, E corta o corta, al juntar con la sigma, cambia por E larga o larga. Un ejemplo. Poneo, poneo, sufrir significa poneo. Si yo lo llevo, este es el tiempo verbal presente, porque termina en O, está bien, primera singular. Si yo llevo al futuro, tiene que ser poneso, ¿está bien? Y en principio, sin la regla. Aquí agregué una sigma para que sea presente al futuro. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? O, y le agrego una sigma aquí. Pero la regla es que antes de la sigma, si vienen A, E, O, esto cambia por E, O larga. Entonces, en vez de con eso, va a ser pone con la E larga, so. ¿Se entiende, no? Si no entienden, me hace pregunta. Me paran y me hace pregunta. No hay problema. ¿Sí? Bien. Y cuando se junta beta, pi, phi, más sigma, cambia por psi, ¿no? Sí. Ejemplo es
grafo, tiempo verbal, presente, esto es presente, ¿lo cierto? Esto es futuro. Grafo. En verdad, tenía que poner grafso. ¿Está bien? Tenía que poner aquí una sigma para cambiar del futuro del presente a futuro. Pero como hay esta regla, va a ser, en vez de grafso, va a ser grafso. ¿Ven? Este fi reemplaza, o sea, será reemplazado por psi. Y como aquí e corta fue reemplazado por e larga, ¿no es cierto? Según la regla. Pregunto, ¿van entendiendo o no? ¿Sí? Aunque no lo tengan en su memoria, tratad de entenderlo. Ya va a salir solo, de mucha práctica de repetición. Si no sepan que existe regla, porque ustedes, aunque hayan memorizado las conjugaciones, cuando leen la Biblia, acá, ¿qué pasó? ¿Por qué no está el sigma? ¿Pero por qué el futuro? Ahí no van a entender. Cuando sepan que hay una regla, por la regla de sigma, fue cambiado o reemplazado por otro. Ahí van a entender. Bien, cuando se junta gamma, kappa y ¿qué más? Chi más sigma, en este caso, ¿sí? Va a ser reemplazado por xi. Por ejemplo, hago, ¿sí? Hago. Ir, grafo es escribir, ¿sabe, no? Grafo, ¿no? Grafo, escribir. Hago, ir significa ir. Entonces, en principio, para pasar del presente al futuro, tenía que haber agregado una sigma aquí. ¿Está bien? Pero la regla dice que al agregar sigma, pero antes hay gamma en este caso, entonces se reemplaza por xi. Entonces, axo sería. Ese es el futuro. Ese es el tiempo verbal futuro con voz activa primera singular. Tiempo verbal futuro. Axo. ¿Está bien? Y hay otra regla. Si se junta con delta, zeta y zeta y tau, más sigma, ¿no es cierto? Más sigma, desaparece estos alfabetos. Por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Añito, levantar. Anito, levantar. ¿No es cierto? Cuando se pasa del presente a futuro y agrega una sigma, ¿está bien? Aquí, pero se juntó con tau, entonces el futuro, ¿cómo sería? Vuelvo a explicar. Cuando viene antes de la sigma, delta, zeta y tau, desaparece estos alfabetos directamente. Entonces, el verbo anito, ¿no es cierto? Levantar,
Es el Sería tipo de... aniso. Aniso. Muy Si bien. desaparece la T, sería aniso. Aniso. Muy bien, porque desaparece. Esto desaparece según esta regla. Y queda solo sigma. Entonces, aniso sería. Muy bien. Esa es la regla. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Y, por último, lambda, mu, ni y rho más sigma, desaparece sigma en este caso. Entonces, ejemplo, menos, permanece mi la palabra, ¿no? Dice, menos es permanecer. El futuro, ¿cómo sería, según esta regla? Meso. No. Eso es la regla de delta, zeta, zeta, tau, que desaparece eso alfabeto. Pero esta regla desaparece la sigma, no estos alfabetos. Entonces, ¿cómo va a ser? Queda igual, menos. No, exactamente, menos, queda igual, porque al agregar sigma, según esta regla, sigma desaparece. Bien. Como habrán visto, estas reglas son más que los regulares. Mire, ¿cuántos alfabetos? Lo que queda muy pocos alfabetos que son regulares. Y la mayoría tiene que cumplir esta regla. Por eso, difícil, cuesta el griego bíblico, la conjugación del verbo. ¿Sí? Bien. Bueno, más que nada, cuando ustedes leen, sabiendo un poco las conjugaciones del verbo, lo que han sabido cuando leen la Biblia, no está como tengo entendido. ¿Por qué? Porque cuando al agregar sigma, cambia. Así hay muchas reglas que cambian. ¿Sí? Bien. Doctor, una pregunta. Sí, adelante, por favor. Sí. ¿En griego moderno siguen esas reglas o ya solo son para el griego? Han cambiado mucho, sí, sí, han simplificado muchísimo, ¿sí? Ahora vemos vamos a hacer ejercicios, ahí van a entender mejor, ¿sí? ¿Puedo borrar esto? Sí. Bien, vamos a hacer ejercicio. Bien. Vamos a hacer ejercicio. ¿Qué dice aquí? Leamos, así aprovechamos chequear la pronunciación. Luis. Luis. No. Luis. Luis. Porque no es U, es Y, Ui. Entonces, Luis. Para eso está en la clase, así corregimos. Por eso quiero que ustedes pronuncien. O sea, que corregimos. Así van a aprender, ¿no? Mejor. Luis, Luis. Bien, el verbo es un verbo ya conjugado. El verbo original es lío. El verbo original lío, que terminó en o. Todos los verbos terminan en o, los regulares, ¿no? Significa soltar o desatar. Este verbo sale mucho, quiero decir que en los evangelios cuando Juan Bautista dijo que a mí no me merezco ni siquiera desatar los cordones de sandalias del Señor. Ahí, desatar. Ese es el verbo, lío. ¿Está bien? Luis ya está conjugado. Bien, vamos a hacer el código parsing. Mire la tabla, puede copiarse, mirar, machetear. Para eso está, ¿sí?
Bien, primero subrayemos la terminación. Terminó en eis. ¿Está bien? Sí, eis. Entonces ya pueden mirar la tabla. ¿Esta palabra qué es? El código Parsing, ¿qué es? ¿Es un? Es presente, indicativo presente activo. No, Segunda, por favor, todos pueden dejar su micrófono encendido. Primero, ¿qué es? ¿Por qué? Si no sabemos por qué, Sustantivo. Un verbo. es un No lo saqué. verbo. Porque pudo haber sido sustantivo, o adjetivo, o pronombre personal, que hemos visto hasta ahora. Ahora es un verbo. ¿Está bien? Es un verbo. Porque lo que estamos haciendo es descubrir la identidad propia de este verbo conjugado. Es un verbo. Bien. ¿Qué modo? ¿Qué modo? Modo indicativo. Indicativo, obvio, porque hemos visto solo indicativo. ¿Sí? Es indicativo. Modo indicativo. ¿Y el tiempo verbal? presente. Presente. Muy bien. Presente. Voz. Es voz activa. Voz activa. Muy bien. Voz activa. Persona. Segunda. Segunda. Número. Singular. Singular. Miren la tabla. De la tabla sale todo. Bien. Esta es la identidad propia de este verbo conjugado. No estamos haciendo la traducción. Traducción, soltar o desatar. Tenemos que hacer la interpretación de acuerdo a este código Parsing. ¿Está bien? ¿Qué significa entonces? Escucho. ¿Qué significa Luis? Ata. ¿Por qué? Atas. Atas. Tú atas. No, la traducción de lío significa desatar, dijimos. Desatar. Perdón. Desatas. Desatas. Tú desatas. Bien. Aunque no esté el sujeto, sabemos quién es el sujeto. ¿Está bien? Si yo digo amamos, yo no dije ningún sujeto, pero ¿qué se supone? ¿Quién se supone que es el sujeto? Amamos. Nosotros. Nosotros. Entonces, tú, porque segunda singular. ¿Está bien? Bien. Desatas, verbo indicativo presente. ¿Está bien? Y activa. Hay que considerar la voz activa. Entonces, en forma activa es la interpretación de ese verbo conjugado. Tú desatas en forma activa. Verbo indicativo dijimos que es una acción real, la que realmente hace, ¿no? O toma una acción, una acción real. Entonces, tú realmente desatas activa, en forma activa, quiere decir, desde su propia iniciativa, con su voluntad. Si hubiese sido pasiva, el significado sería, tú desatas en forma pasiva, no fue de su propia iniciativa. ¿Por qué? Alguien le habrá hecho el codazo que te ves desatar, ¿no? Los cordones de sandalia del Señor, por eso desató. ¿Sí? Pero no es lo mismo que haya sido con su propia voluntad que no. ¿Ve? Entonces, por eso el griego bíblico es más profundo su entendimiento, más específico. Bien, vamos a seguir haciendo el ejercicio.
¿Qué dice aquí? Vamos a leer. Así, cualquier cosa corregimos. ¿Qué dice? Lumen. Lumen. Liomen. Lumen. Liomen. Lumen. Esto no es Liomen. ditongo, ¿eh? No es ditongo. No es Ah, lumen, ¿no? Bien. Liomen. 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 ¿Está bien? Liomen. Termino en men. ¿Está bien? Es importante subrayar en la terminación porque me va a dar la información. ¿Está bien? Y así poder ver la tabla. Liomen. Vamos a hacer código parsing. ¿Qué es? Verbo. Es un verbo. Así vieron en la página web. ¿Ustedes vieron la página web de Localogos? ¿Alguien estuvo viendo? Sale estos códigos, ¿no es cierto? Sí. Estos son los códigos parsing. Por eso les digo, no hace falta memorizar, porque ya está todo escrito. Lo que tienen que saber es saber interpretar. Eso es lo que estamos practicando. ¿Está bien? Me está llevando mucho tiempo para poner el código parsing en cada... ¿Saben, no? Bien. ¿Qué significa lumen? Lumen. El lumen ¿Sí? es un verbo conjugado del verbo original lío, el mismo Lo verbo. mismo, lío. ¿Sí? Bien. Sigamos. Es un verbo, pero ¿qué modo? Es presente. No, modo. No, perdón. Indicativo. 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 Sigue siendo indicativo. Porque después va a aparecer subjuntivo, participio, infinitivo. ¿Lo es cierto? Entonces, hasta ahora, indicativo. Por eso hay que identificar, sí o sí, aunque sepamos que es indicativo. Verbo indicativo. Tiempo verbal. Presente. Presente. Voz. Activa. Activa. Puede ser activa, ¿no? ¿Eh? Voz activa. Persona. Primera. Primera. Número. Plural. Singular. Plural. Muy bien. Miren la tabla, sale todo de ahí, ¿eh? Si es así, de acuerdo a este código parsing o la identidad propia de este verbo conjugado, ¿qué significa? Desato. Primero plural dijimos, no podemos cambiar la identidad propia de este verbo conjugado. Por eso es objetivo. ¿Se acuerdan? Le dije, la interpretación tiene que ser objetiva. No podemos cambiar su identidad. Desataré. No, dijimos presente. ¿Cómo que está cambiando de Desatamos. plural? Desatamos. Nosotros desatamos. Bien. Ahí está, muy bien. Primera plural. Entonces, nosotros. ¿Sí? Verbo indicativo y presente. Desatamos. ¿Está bien? Y lo que me queda considerar es voz activa. Entonces, en forma activa, quiere decir de su propia iniciativa. Este es el significado. ¿Sí? Vamos a hacer otro. ¿Qué dice aquí? Lucese. Muy bien. Lucese. Muy bien. Muy bien. Terminó en E. ¿Está bien? Bueno. Entonces, es un ¿qué? El código parsing. Es un verbo, modo, indicativo, indicativo, tiempo verbal,
Es presente. Presente. ¿Estás seguro, Mario? Termina en E. En esta. Bien, pero ¿alguien piensa Pero diferente? tiene una S antes, ¿verdad? Tiene una sigma antes. Imperfecto. Imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Imperfecto no termina en E. Singular, ¿no? Imperfecto que termine la terminación en E no existe. Ah, no. Es la otra E. Lo que estoy viendo. Sí. A ver, ¿qué otra opción? Opción no, o sea, ¿qué piensa otro? Tiene que ser una sola opción. ¿Será pasiva? Es pasiva. Tiempo verbal. Tiempo verbal. Es presente. ¿Presente seguro? Ajá. ¿Qué dijimos? ¿Se acuerda que le dije que no memorizara, pero sí que entendiera un poco? En la terminación, adelante, si de repente aparece una sigma o Es futuro. exactamente, exactamente, ¿sí? De repente apareció, sí, una sigma adelante. Futuro. Pero con vos, ¿qué sería? Voz pasiva. Pasiva. ¿Por qué? Porque por la terminación E, pero también porque no apareció de repente solo una sigma, sino apareció ces. ¿Se ven ahí? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Del presente al futuro, una sigma en activa, ces en pasiva, ¿se acuerda? Entonces, aunque uno que no lo memorice, de repente ve que de repente apareció el ces, es pasiva, futuro. ¿Se dan cuenta? Fácil. Bueno, hay que repetir hacer ejercicios, pero no se dan cuenta. Primero no es presente, porque aparece palabra o alfabeto que no existía. ¿Está bien? Tiene que ser sigma o C, una de dos, para que sea activa pasiva. Porque como apareció C, es pasiva. Aparte por la terminación E es pasiva. ¿Me siguen? Bien. Entonces, futuro, voz pasiva, número, persona, Sí. Segunda. segunda, número, Singular. singular. Muy bien. Muy bien, si es así, de acuerdo a este código FANCI, ¿qué significa? Licese. ¿Él desatará? Desatarás. No, ¿por qué él? Dijimos segunda singular. Él es tercera singular. Tú desatarás. Por eso, primero veamos quién es el sujeto. Segunda singular. Tú. Tú. ¿Está bien? ¿Sí? Verbo indicativo futuro. ¿Cómo dijo? Tú Tú desatarás. desatarás. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? De forma De forma- pasiva. Muy bien. Pasiva. Forma pasiva. Claro, hay que tener en cuenta voz pasiva, si no, ¿para qué lo tienen ahí? No podemos obviarlo, ¿sí? En forma pasiva esta vez. Quiere decir que tú desatarás, futuro, ¿no es cierto? No porque tú hayas querido hacer desde tu propia iniciativa, sino porque yo estoy diciendo, por ejemplo. ¿Está bien? En forma pasiva está bien. ¿Ve que cambia? Voz pasiva, activa cambia. Activa, pasiva. Si no tuviera la diferencia entre pasiva y activa, ¿para qué pondría? ¿Para qué los griegos habrán inventado activa, pasiva? Muchos se quedan aquí. Tú desatarás.
Esa es la traducción. Tenemos que hacer la interpretación. Considerar todos los componentes de la conjugación del verbo. Es lo que vimos, 5 componentes. Entonces, en forma pasiva, que difiere cuando es voz activa. ¿Está bien? Bien. Vamos a borrar, vamos a seguir haciendo ejercicio. Importante es entender, ¿eh? No es memorizar. ¿Sí? Bien. Van entendiendo, ¿no? Haciendo esto. Bien. Pastor, disculpe, Sí. me voy a tomar una pausa de 2 minutos que necesito ir al baño. Sí, sí, pasa, pasa. Lo espero. Sí, sí. Vaya, vaya, tranquilo. Hablaremos de otro tema. Sí. Vamos a... ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, antes que vuelva Mario? ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Cuesta? Es un nuevo idioma para nosotros, ¿verdad? Exactamente. Es un nuevo idioma, sí, cierto. Pero no estamos para memorizar y poder hablar, tener una conversación. Yo tampoco hablo y tampoco tengo conversación. Lo que nos interesa es hacer la interpretación. Por eso le digo que no memorice, no trate de memorizar, sino entenderlo. Si uno entiende, después podrá hacer la interpretación. ¿Mm? Sí. Bien, esa es la cuestión, ¿no es cierto? Por eso este ministerio de Logos Calogos tiene 3 pilares. No solo el curso donde se aprende el idioma, pero cómo uno practica, cómo sigue el tema de hacer la interpretación. Por eso tuve que hacer la página web de Logos Calogos. Tengo que darle todas las herramientas para que puedan seguir con lo que han aprendido. Y el tercer ministerio o la actividad es constantemente compartir yo con ustedes a través de Facebook, YouTube, no sé si habrán visto las interpretaciones, cómo deberían hacer. Entonces, viendo eso para que tengan idea ustedes mismos y puedan hacer ustedes solo, no por su cuenta. Por ejemplo, una interpretación sintáctica se puede hacer, bueno, solamente en un versículo, pero ¿es posible hacerlo en 7, digamos, en 7 versículos? O sea, me refiero, por ejemplo, dar una explicación, ¿cómo podría explicarlo? Sintetizarlo, pues, lo de 7 versículos. Es lo que hacemos en el comienzo de la clase, aplicando diferentes métodos, ¿no es cierto? Solamente en análisis sintáctico gramatical pueden hacer versículo por versículo, pero como no basta con eso, por eso le comparto los 6 métodos de análisis para ver un pasaje bíblico de varios versículos. ¿Sí? ¿Ves? Ok. Bien. Ha vuelto nuestro hermano. Sí, gracias, ya estoy acá. Por favor. Gracias. Entonces, vamos a leer esta palabra. ¿Qué dice aquí? Liumeza. Liumeza. Bien, liumeza. Termina en omeza. ¿Está bien? Omeza. Entonces usted enseguida debe mirar la tabla. Bien. Vamos a hacer parsing. Es un Verbo indicativo. verbo indicativo. Muy bien. Gracias por responder rápidamente. Muy bien. ¿Qué tiempo verbal? Presente. Presente. ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien piensa diferente? No, También en futuro hay una terminación omesa. Futuro. Imperfecto. Imperfecto.
En imperfecto, perdón, imperfecto, sí. Imperfecto. Si es presente, vos, Pasiva. pasiva. Si es imperfecto, vos, Pasiva. también pasiva. Bien. Persona, Primera. primera, número, Plural. plural. Y imperfecto, Plural. Primera. Primera plural. no cambia. Bien. Entonces, como no sabemos el contexto de la oración, puede ser presente e imperfecto. Si es presente, ¿qué significaría? Si es presente, ¿qué significaría? Significa igual desatar. Sí, el mismo verbo lío, ¿sí? Desatamos. Bien, Primera. nosotros, bueno, no hace Desatamos. falta poner el sujeto, porque el verbo conjugado ya sabemos, ¿no? Desatamos, como dijo Jennifer, desatamos. ¿Cómo desatamos? Ahí termina, no. En forma pasiva. Pasiva. Y si es imperfecto, ¿cómo sería? Es imperfecto. Sería nosotros hemos desatado. Hemos desatado, ese es el perfecto. El perfecto. Es desatamos también, pero es el pasado. Imperfecto, ¿cómo sería? Una acción tomada en el pasado. Estamos Desatamos. desatando. En este caso, en español es igual. No. Se dice igual, desatamos en el pasado. Desatamos es el pasado, auristo. Desatando. No, desatando es participio gerundio. A ver, Dani hoy está muy callado. ¿Qué dice? Desatábamos. ¿Está bien? Imperfecto. Desatábamos. ¿Está bien o no está bien? Sí. Sí. Desatábamos. Imperfecto. En forma pasiva. ¿Está bien? Bien. Si tienen duda o consulta o comentario, me lo hacen, por favor. Vamos a seguir haciendo el ejercicio. Vamos a leer. ¿Qué dice aquí? Vamos a leer todos juntos, sí. Licensotai. Muy bien. Lui thesontai. ¿Está bien? Lui thesontai. Terminó en ontai. La terminación sontai. Luego, si hay regla, lo veremos. Es un verbo indicativo. verbo indicativo. Muy bien, gracias, Jennifer. ¿Qué tiempo verbal? Presente, tercera persona, plural. Presente. Presente. Tercera persona, ¿Qué plural. vos? ¿Qué vos? Presente. Vos. Pasiva. Arroz. Es pasiva. Pasiva. Primero, ¿presente seguro? ¿Alguien piensa diferente?
Sí, presente. Presente, ¿no? Dani, ¿qué dice? Pan de vida. Dani, ahora cambió el nombre. Dani. Presente. ¿Presente? ¿Seguro? Cuando le pregunto seguro, Sí. ¿qué significa? Que no es presente, ¿no es cierto? Si es presente, le digo muy bien, le diría. ¿Qué tiempo verbal es? ¿Y por qué? Futuro. Futuro, Jennifer, ¿por qué futuro? Estoy adivinando nomás, profe. Me imagino que por el C, por la Z, por la T que suena como Z. Pero no sé. No, acá no hay ninguna Z, sino No, la por T. Esa T. Sí, eso es. Por eso. CES. ¿Recuerda? CES. Ujú. Vuelvo a repetir, del presente a futuro, lo único que se agrega es una sigma para voz activa, CES para voz pasiva. En este caso, pasiva, pero como agrego CES, es futuro. ¿Está bien? Ahora viene voz, ya dijimos pasiva, porque CES, si hubiese sido sigma, activa sería. Entonces, pasiva. También por la terminación, TAI, pasiva. ¿Qué persona? Sería lo mismo que en la voz pasiva, tercera Tercera. plural. Tercera plural. Muy bien. Si es así, ¿qué significa? Desatarán. Muy bien. Tercera plural. Ellos o ellas. Verbo indicativo futuro. Desatarán. Así termina. En forma pasiva. En forma pasiva. Por favor, porque si no está dejando la voz, que es tan importante. Cuando hace la interpretación hay que considerar todos los componentes para tener una interpretación completa. Entonces, ellos desatarán en forma pasiva, no de su propia iniciativa, sino alguien le haya motivado. ¿Está bien? O que le haya dicho, que le haya ordenado. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer uno más. Eso es como cuando Jesús ordena que desaten a Lázaro cuando resucita, ¿verdad? Habría que ver justo ese versículo en qué verbo conjugado está. Hay que ver el código parsing, ¿no? Bien. Bien. Bueno, un versículo, una palabra, un ejercicio más. No sé si se ven aquí, ¿no? Bien. ¿Qué dice aquí? ¿Se ve? Dexomesa. Muy bien. Dexomeda. El verbo original de dexomeda, porque es un verbo ya conjugado, ¿no es cierto? Es, pongo aquí arriba, ¿eh? El verbo original es dejomai. Dejomai es recibir o aceptar. Tú aceptas a Jesús, el verbo de aceptar. Dejomai. ¿Está bien? Como se habrán dado cuenta, dejomai, ese es el verbo original, le dije. Todos los verbos terminaban ¿en qué? En omega. En omega. Pero este verbo en omai. ¿Se acuerdan? Le dije. Bueno, hay muchos verbos irregulares, ¿no? Cuando es omega, omai, es la voz pasiva. Pero hay verbo de su naturaleza, el verbo original termina en omai. En ese caso, aunque tenga la forma de, ahora van a tener la conjugación de voz pasiva, porque terminó en omai.
pero es activa. En ese caso, voz deponente. ¿Se acuerda el significado de voz deponente? En ese caso, aquí está conjugado. Dexómeda. Es un, vamos a poner aquí, arriba, verbo indicativo, ¿lo cierto? ¿Qué tiempo verbal es? Presente. Presente. ¿Por qué Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué presente? Porque sale en la tabla. A ver Está presente voz pasiva, primera persona. si lo pesca, si alguien lo adivina, No está. 2 puntos para el examen. Bueno, vamos a tener examen, pero bueno, así tengo ganas de darle 2 puntos más. No está. ¿Qué tiempo verbal? Futuro. Pero también ¿Por qué puedes... futuro, Jennifer? ¿Por qué futuro? Es que no recuerdo la tabla de recién, pero me recuerdo que salía esas letras, con la Z y la otra que suena como X. Por He. some. X, su nombre es He, ¿no es cierto? A ver, explíquenme, a ver, los otros escuchen, me parece que adivino, no, respondió correctamente Jennifer. Lo adiviné porque no recuerdo exactamente la regla, pero recuerdo que estaban esas letras. Bien, bien. Yo sé que sabe, pero le cuesta explicar. Miren, la regla de sigma, ¿se acuerda? Cuando se junta algunos alfabetos, reemplazaba por otro alfabeto o se desaparecía. ¿Se acuerda? Esa regla que acabó, o sea, que vimos hace poco. En este caso, es he, dejomai, pero aquí dexomai desapareció he. ¿Por qué? Justamente al agregar una sigma, porque quería cambiar del presente a futuro, agregó una sigma, pero según la regla, cuando se junta con he, ¿qué pasaba? Se ha reemplazado por un xi, exactamente, Eddie. Por eso, aquí está dentro de xi una sigma, quiere decir que ya cambió el tiempo, por eso el futuro, por la regla. ¿Está bien? ¿Alguien no entendió esto? Sí, todos entendieron, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, bien. O sea, hasta aquí podemos ver con nuestros ojos que le agregó una sigma o ces. Entonces se dan cuenta que es futuro. Aquí no nos vemos ni sigma ni ces. Pero según la regla que hemos visto, he convirtió en xi. ¿Por qué? Por agregar una sigma. ¿Está bien? Bien. ¿Qué voz sería aquí? ¿Qué voz? Pasiva. Pasiva. Aquí justamente, como yo le decía, deponente. ¿Por qué? El verbo original es omai, no es o. La terminación no es o, omega, sino omai. Por ser omai, tienen que seguir la conjugación como si fuera pasiva. ¿Está bien? Pero como por su naturaleza es omai, es activa. En ese caso dijimos deponente. Significa activa, obviamente, pero a eso se llama deponente. Deponente. ¿Y qué persona? ¿Qué persona? Primera. Primera. Número. Singular. Singular. ¿Singular? Plural.
Plural. Bien. Si es así, ¿qué significa? ¿Qué significa? Aceptaré. Yo aceptaré. Ah, no, aceptaremos. Aceptaremos. Plural. Entonces nosotros Aceptaremos. aceptaremos en forma activa. ¿Está bien? Deponente significaba activa. Que se llamaba deponente. ¿Sí? Bien. Nosotros aceptaremos en forma activa. A Jesús. Bueno, un ejemplo. ¿Está bien? Bien. Borramos y seguimos. Tenemos que ver el modo subjuntivo también. ¿Está bien? Bien. Y en imperfecto, es muy, como le dije, el verbo, la conjugación del verbo griego bíblico es muy irregular, ¿sí? Pero hay que seguir, por eso hay que seguir la regla. Muchos de los verbos con el tiempo verbal imperfecto, ¿cómo se dan cuenta? Vamos a leer vamos a hacer este ejemplo porque se va a dar cuenta, fácil. Leamos primero. El Luis. El Luis, está bien, el Luis terminó en es, está bien, entonces uno puede buscar enseguida en la tabla su identificación, su identidad, ¿no? ¿Es un qué? Es un verbo indicativo. ¿Qué tiempo verbal? ¿Qué tiempo verbal? Es presente. No. ¿Es presente? Mire la tabla. Es imperfecto. Imperfecto. Voz Activa. activa. Persona, Segunda. segunda, número Singular. singular. Mire, cuando comienza un verbo con una consonante, en este caso lambda, no siempre, pero la mayoría, cuando es el tiempo verbal imperfecto, le agrega una épsilon adelante. Ustedes ven que el verbo no comienza con una épsilon, pero de repente aparece adelante, es imperfecto. Seguro es imperfecto, pero no todos los verbos, ¿no? Generalmente, cuando empieza un verbo con una consonante, el tiempo verbal imperfecto, se va a ver que hay una épsilon adelante. Es otro pista de poder identificar de simple vista. ¿Está bien? Aunque no haya visto una épsilon adelante, la terminación es, se dan cuenta que es imperfecto. Pero lo más rápido que es, cuando aparece una E, cualquier verbo con una consonante que comienza un verbo, pero no todos los verbos, la mayoría, yo creo. Entonces es imperfecto. ¿Qué significaría? Y terminamos con esto, lo de indicativo. ¿Qué significaría? ¿Qué significa? Desatabas. Esto. Sí, el mismo verbo del lío, Ok. Tú, segunda singular,
Verbo indicativo imperfecto sería desatabas. ¿Qué más? En forma activa. Forma activa. En forma En forma activa. activa. Muy bien. ¿Está bien? Bien. Yo tengo una duda. Adelante. En la tablita, o sea, en la hoja que en el material que usted nos dio, en la Sí. parte de la conjugación, bueno, esto lo que estamos viendo del verbo, del modo indicativo, en la parte futuro, no aparece cómo lo tenemos que poner, si es primera, segunda, tercera o activa o pasiva. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo no Ya lo- entiendo? No entiendo. Ah, que Es como que- está. Como le dije, le he hecho en la pizarra, solo le agrega una sigma en voz activa y ces en pasiva. Lo he hecho. es lo que explicó recién. En la tabla, ¿sí? Cuando le expliqué, ¿se acuerda? Presente es amigo de futuro, ¿se acuerda? En la misma base de la conjugación del presente, lo único que se le agrega una sigma en activa y en ces pasiva. Le puse todo en cada uno de esos. ¿Se acuerda? Sí, pero para saber si es primera, segunda, tercera, singular o La plural. misma terminación. La terminación del presente, ustedes pueden ver por la terminación. Si termina o, en presente, primera singular. Pero so, agregando una sigma, primera singular. O sea, la terminación es la misma. Ah, ya. O es, Ya, sí, eso tenía la duda. es Si era lo igual. mismo que lo que está arriba, ya. Y el aoristo era el Les vuelvo a pasado, el explicar. imperfecto. Exactamente. ¿Por qué le dije presente es amigo del futuro? Imperfecto es amigo del aoristo. ¿Por qué? Justamente la misma terminación. Lo único que se agrega, dije, una sigma para activa, ces para pasiva, pero la misma terminación. ¿Se acuerda? Sí, ya. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Otra consulta? ¿Otro comentario? Antes de seguir con el modo subjuntivo. Modo indicativo ya lo he visto. ¿Sí? Bien. Modo subjuntivo. Modo subjuntivo, ¿qué significa? ¿Qué es modo subjuntivo? Posición. Suposiciones. Muy bien. Presente, singular, plural, activa, pasiva, primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera. ¿Sí? Subjuntivo, primera, singular, termina en o, igual, es con e larga, no sé si se está dando cuenta, plural, omen, este, se está dando cuenta, osi. Comparando con la terminación de la conjugación del verbo modo indicativo. Observen. Omai, etai, ¿qué se observa? Omeza, ce, contai. ¿Qué se observa? Que es igual. ¿Igual? ¿Igual, igual? ¿O Cambia la E. O sea, el inicio. El inicio, me parece. Oh, a ver, my. haga una comparación? Con la Es igual, conjugación. pero es con otra O. Es con la omega y la otra es con la omicron. Muy En bien. omai. Es igual, pero en vez de e corta, es larga. En vez de o corta o larga. ¿Se dio cuenta? ¿Se dieron cuenta? En vez de e corta, es larga. Epsilon, esta. Omicron reemplaza por omega o larga. Entonces, cuando ustedes ven que
Es E larga o larga, la terminación casi igual, pero ve que hay O larga, E larga es subjuntivo. Así de fácil, ¿sí? No estamos para memorizar esto. Vuelvo a repetir otra vez. Como para poder interpretar debemos por lo menos saber identificar si es subjuntivo o indicativo. Por eso le estoy dando este tip. Cuando ven que la terminación es E corta o corta es indicativo, pero es larga o larga es subjuntivo. A través de mucha práctica se va a dar cuenta. ¿Sí? Bien. Del presente, para pasarlo a aoristo, en la materia dice pasado, corrijan por aoristo, del presente a aoristo, en activa le agrega una sigma. Como me preguntaba Jennifer en indicativa, sigma, primera, segunda, tercera, aquí lo estoy haciendo igual que el indicativo. Una sigma. Entonces, en vez de O sería so, en vez de es, ses, se, somen, sete, so, si. Así sería. ¿Está bien? Y en pasiva una zeta. Una zeta. Cuando subjuntivo presente no es lo mismo que el subjuntivo presente como nosotros entendemos en nuestro idioma. Cuando es subjuntivo presente es una suposición, una acción de suposición de una acción continua. ¿Sí? Una acción continua presente. Y cuando es aoristo es una acción indefinida o de momento. Un ejemplo que sale en el Evangelio de Juan, el que bebiere, es un subjuntivo, ¿no es cierto? El que bebiere, o el que confesare, ¿está bien? Es un subjuntivo. Pues el presente, por ejemplo, el que bebiere, si es presente, como le dije, una acción continua, el que se supone que bebe continuamente, eso significa. No es que está suponiendo hoy presente, que cambia el significado del tiempo verbal en subjuntivo. Y el que bebiere con el tiempo verbal aoristo significa el que bebe una sola vez o por primera vez. Eso significa. Entonces, la diferencia, o sea, subjuntivo hay dos tiempos, presente y aoristo. La diferencia entre presente y aoristo no es que estoy suponiendo en el pasado y en el presente. No, eso no es. Significa una suposición de una acción continua o de una acción, si es aoristo, de una vez o por primera vez o una vez por todas. Eso es lo que se diferencia del aoristo, o sea, aoristo del presente. No sé si entendieron. Vamos a hacer ejercicio igual. Vamos a hacer ejercicio. Importante entender, no memorizar. Bien. Entonces, teniendo esta tabla, vamos a hacer ejercicio. Ahí van a entender mejor. Ya. Cuando hagamos el código parsing y la interpretación, ahí van a entender mejor. El ejercicio bien, bueno, ya es casi una oración, media oración. Bien, vamos a leer todos juntos. Vamos a leer. Isteisomen.
No. Piusomen. Bien. Pistiu es diptongo, ¿se acuerda? Yunis, Eunis, Yunis, ¿se acuerda? You. Entonces, pistusomen. Pistusomen es Eiston. eston. Kirion. Muy bien, Kyrion. Pistusomen eston Kyrion. ¿Sí? Kyrion. Ton Kyrion. No es Kyrion, Kyrion creo que es. Kyrion. Bien. Vamos a hacer el código parsing. ¿Sí? ¿Cuál de estas 1, 2, 3, 4 palabras es el verbo que nos interesa? Y el resto, bueno, declinaciones. ¿Cuál es el verbo? Piusomen. Pistusomen. Bien. Este es el verbo. Pistusomen. El verbo original es pistuo. En la página web de Logos, justamente cuando el verbo conjugado quiere saber el verbo original, por ejemplo, en este caso, querrá saber el verbo original. Entonces, lo que tiene que hacer es acercar el cursor del mouse al verbo conjugado, entonces le aparece el verbo original. No sé si ha probado. Sí, yo lo he visto ya. Sí. ¿Sí? Mire, a propósito lo hice. ¿Sí? Ni siquiera hace falta hacer clic, sino solo acercar el cursor, para que puedan ver cuál es el verbo original. Estamos Solo es un haciendo... cuadrito rojo, ¿no? Sí, estamos haciendo rojo. bien, bien. El mismo ejercicio para que ustedes mismos puedan hacer la interpretación en la página web de Logo, porque están todas las informaciones. ¿Está bien? Bien. Subrayemos la terminación. En la terminación terminó en omen. Omen. Sí. Entonces, como vemos, la terminación omen es un Un verbo subjuntivo. subjuntivo. ¿Por qué? Porque es subjuntivo. ¿Se dio cuenta fácil o no? No se dio cuenta. Es que estamos viendo los subjuntivos. Pero es omega en vez de omicron. Muy bien, Jennifer. Obviamente tiene que ser subjuntivo porque estamos viendo el ejemplo del subjuntivo, pero la terminación omen, en vez de o corta, es o larga con omega. Por eso es subjuntivo. Ese es el tip, ¿se acuerda? ¿Sí? Por eso se dan cuenta fácil, de simple vista, a través de estos tips que yo le estoy dando. Omen con omega o larga. Entonces, a subjuntivo, se dan cuenta fácil. Bien, ¿qué tiempo verbal es? Presente. 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 Auristo. Auristo, muy bien. ¿Por qué Auristo? Por la terminación. Ah, por las... larga. No, por la sigma que está antes de la Por la terminación. sigma. Que le agregó una sigma. Mire, el verbo original es estuvo, no hay ninguna sigma. ¿Sí? De repente, antes de la terminación aparece una sigma. La regla que dijimos, del presente si agrega una sigma, dijimos en activa, va a ser auristo. Por eso, auristo. ¿Qué vos? Pues ya le dije. Vos, Activo. activa. Porque por la sigma, si me hubiese agregado una z, igual por la terminación, omen es activa. De dos maneras podemos saber si es activa o pasiva. Después, ¿qué Primera persona? persona. Primera, Plural. plural. Muy bien. Vamos a determinar de hacer código parsing al resto de la palabra, ¿no? Luego hagamos la interpretación. Bien. ¿Cuál de estos tres ahora es el líder? Tenemos que atacar al líder primero. ¿Eh? Kirion. ¿Quién es el líder? Kyrion. Kirion. Sustantivo. ¿Se acuerda? El sustantivo tenemos que atacar primero, porque el resto va a ser igual, la misma identidad que el sustantivo. ¿Se acuerda? Bien. Entonces, Kyrion terminó en on. También marcamos la terminación. ¿Sí? Este es el sustantivo que dijimos, ¿no? Antiguo. Género.
Masculino. Masculino, ¿por qué masculino? Termina en on. No. No. Em, Puede ser también neutro, entonces. No. Guarda. Para saber el género de un sustantivo, ¿cómo hay que hacer? El buscar el original. Bien, original de la palabra sin declinar, de Kyrion, ¿qué es? ¿Kyrios? No sé. Muy bien, Kyrios. Kyrios, que termina en Os. os, por eso es Masculino. muy bien, por eso es masculino. ¿Está bien? Bien. Número. Número. Número singular. Singular. Caso. Uy, la madre. Busquen la tabla, ¿eh? Cuando ustedes leen la Biblia con la página web de Logos, Calogos, no hace falta buscar la tabla, ¿eh? Porque ya está, ¿eh? Tampoco debe identificar qué caso es, no, ya está escrito. Estamos haciendo ejercicio para poder identificar, saber interpretar, ¿no? Bien. ¿Qué caso es? Miren la tabla tranquilamente. Cuando terminan masculino en on. ¿Qué caso es? On. Acusativo. Muy bien, Eddie. Acusativo. Si es así, masculino singular acusativo del sustantivo es la identidad de lo demás. ¿Se acuerda? Ton. ¿Qué es? Ton. Cuando aparece una tau, ¿qué era? Eso ya le dije. Cuando aparece una... ¿Eh? No. En la terminación... Artículo. ¿Eh? Artículo. Artículo, ¿se acuerda? Todo lo que yo le digo a propósito, para que se den cuenta fácil. Le dije a propósito, como para un niño le estoy diciendo. Cuando le aparece una tau, ¿sí? Es artículo, ¿se acuerda? Esa palabra, como le dije mil veces. Bien, artículo, ¿se acuerda? Artículo. Por eso se dan cuenta fácil. Cuando aparece una T de repente, ¿no? Antes de la terminación. Artículo. Masculino singular, acusativo tiene que ser igual. ¿Está bien? Por eso le dije que es fácil. Si atacamos al líder, que es sustantivo, el resto fácil. ¿Es qué es? Preposición. Preposición. Muy bien. Entonces, ya tenemos todos los códigos parsing, ¿no? De esta oración. Vamos a hacer la interpretación. ¿Bien? Escucho. ¿Qué era pisteio? Pistuo, Mario, no es TU, Diptongo, you, otra vez. Pistuo, creer. Ok, gracias. Usted cree en Dios, pistuo, creer. ¿Sí? Pistis, fe, porque viene de creer, ¿no es cierto? Bien, pistuo, creer. Bueno, la interpretación, ¿qué sería? ¿Quién es el sujeto? ¿Cómo podemos saber el sujeto? El que ejecuta la acción. ¿De quién se habla? Conjugado. Viendo el verbo conjugado podemos saber quién es el sujeto. Ejemplo, si yo digo amamos, ¿quién es el sujeto? Nosotros. ¿Cómo se dieron cuenta? Por el verbo. Por la conjugación del verbo. Exactamente, por el verbo conjugado. De la misma manera, si vemos el verbo conjugado, podemos saber quién es el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Yo creo. ¿Cómo yo creo? Primera, Nosotros. primera, ¿verdad? ¿Por qué? Pensé que era primera. Plural. Sí. Nosotros. Nosotros creemos. Nosotros. Aoristo. Subjuntivo. Considera todo. Pero subjuntivo, ¿cómo es?
Verbo subjuntivo. Una suposición de creer. Bueno, ya consideramos primero plural. Verbo subjuntivo. ¿Creyéramos? Creímos. Bien, creyéramos. Creyéramos, porque subjuntivo, suposición. No es una acción real de creemos, no. Creyéramos. Estamos suponiendo. ¿Está bien? Y auristo, ahora. ¿Activamente o por...? No, auristo, no vos, auristo. Le dije el significado de auristo. ¿Qué significa cuando es auristo? Que creyó que una acción que fue de una vez, dijo, algo así. Que no, Sí. que no es continua. Bien, muy bien. No es que estamos suponiendo en el tiempo pasado, ¿no? Auristo, dijimos que una acción indefinida, una sola vez o por primera vez, una vez por todas. Eso es lo que significa. Presente, una acción continua. Entonces, en este caso no es una acción continua, sino de una vez. Nosotros creciéramos de una vez por toda, una vez por toda, una vez toda. ¿Qué más? ¿Qué más falta para...? Pues sería la... En forma activa, ¿está bien? ¿Qué cosa? Hasta aquí solamente interpretamos el verbo conjugado. ¿Y el resto? Pues sería la preposición, que sería dentro. ¿Qué significa es? Dentro es... De afuera hacia adentro. Bien, o sea, interpretamos tal cual como es, lo que significa, ¿no? Metiéndonos de afuera hacia adentro, ¿sí? ¿De qué? ¿De qué? ¿Hacia adentro de qué? El Señor. Del Señor. ¿Se acuerda? Acusativo del Señor al Señor. Tiene que venir después de eis. La regla es acusativo. ¿Se acuerda? Después de cada preposición puede venir casos determinados. En este caso, acusativo. Puede mirarlo. Por eso está acusativo. ¿Sí? Entonces, eso significa no porque sea objeto directo. A veces sí, pero por la condición de la preposición viene acusativo. Entonces, hay que entender con la preposición. Lo que significa es lo siguiente, como está escrito, nosotros creyéramos de una vez por todas, en forma activa, con nuestra propia decisión, con voluntad, de afuera hacia adentro, o sea, quiere decir que meternos en el Señor. Meternos en el Señor. Meternos, para que no sea tan largo, es lo mismo, ¿no? De afuera adentro, ¿no? Meternos en el Señor. Eso es. O sea, creer, muchas veces, como le dije, en los evangelios, creer en el Señor utiliza esta preposición de afuera hacia adentro. O sea, significa creer, no es creer con mi consentimiento, no, sino meternos directamente de afuera adentro del Señor. ¿Sí? Esta expresión sale muchas veces en la Biblia, ¿no? Con esta preposición. Bien, esa es la interpretación. Si hiciéramos la traducción, si creyéramos en el Señor, nada más. Pero la interpretación, no. Si creyéramos, ¿cómo? De una vez por todas. O sea, tiene que creer sí o sí. Eso es lo que está diciendo. En forma activa, con tu propia voluntad. De tu iniciativa. Es lo que da el motivo, obviamente, nuestro Dios, ¿no? Pero
tiene que salir de tu decisión, de tu voluntad, de creer significa meterte en el Señor. Eso es. En este caso, el subjuntivo así lo utiliza. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos que seguir modo imperativo, pero veremos modo imperativo en la semana que viene, pero con un ejercicio más del subjuntivo entendería mejor. Bien. Bien, leamos primero, rápidamente. Ean. Ean, Agapomen. Alelus. Alelus. Muy bien, alelus. Es condicional. Sí, en inglés. No es If. Angelus. ¿Sí? No. Alelus, alelus. ¿Sí? Condicional. En inglés, if. Si. Hiciera algo. Sí, ¿se acuerda? ¿No? Condicional. Alelus es pronombre recíproco. Acusativo plural. Perdón. Perdón, me pongo en orden. Masculino, plural, acusativo. Us, ¿no? Bien. Importante es el verbo. Hagamos el código parsing de este verbo. Terminó en omen. ¿Se dan cuenta? En vez de o corta, omicron, es o larga con omega. Entonces se dan cuenta que es un verbo subjuntivo. Después les voy a enseñar los símbolos. Este símbolo significa verbo subjuntivo. Entonces uno se da cuenta, en vez de poner todos los códigos parsing, yo manejo en mi Biblia, tengo todo marcado con los símbolos. Entonces con los símbolos me doy cuenta qué modo es, qué tiempo es. Después le enseño en la última clase. ¿Sí? Bien. Entonces, verbo subjuntivo, tiempo verbal. Presente. Presente. Voz. Activa. Activa. Persona. Primera plural. Muy bien. Bueno, el resto yo le dije, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la interpretación? ¿Cuál sería la interpretación? ¿Qué significa? ¿Cuál es el palabra. verbo original? ¿Qué significa la palabra? ¿El verbo qué significa en español? El verbo original agapomen es agapao. Significa amar. De ahí viene agape. ¿Está bien? Agapao. Amar. ¿Qué significa entonces? ¿Sería si amáramos? Bien, sí. Nosotros amáramos. Hacia Nosotros, no hace falta aclarar, pero ya sabemos que nosotros, el sujeto es nosotros, ¿sí? Amarramos. Hasta aquí, verbo subjuntivo plural, nosotros. ¿Está bien? ¿Qué más? en forma activa. Presente. ¿De una vez o de una vez por todas? No, tiempo verbal presente dijimos. ¿En forma activa? No, es vos, estamos hablando del tiempo verbal presente, subjuntivo presente. ¿Qué dijimos presente?
Auristo. No, no No, hablemos no. de ahorita, presente. Cuando es subjuntivo presente, ¿qué dijimos? Una acción continua, ¿se acuerda? Acción continua, sí, sí. Amáramos continuamente. Exactamente. Si nosotros amáramos continuamente, no una vez, sino continuamente, ¿no es cierto? Quiere decir siempre. ¿Qué cosa? Acusativo. Objeto directo. Este es el objeto directo, porque acusativo. ¿Está bien? Pronombre recíproco significa unos a otros. Significa. Alelus significa unos a otros. Entonces, la traducción es, perdón, acá falta voz activa, en forma activa, ¿está bien? Entonces, si nosotros amáramos continuamente, quiere decir siempre, no una sola vez, siempre en forma activa, desde nuestra iniciativa, con nuestra voluntad, unos a otros. Es la interpretación. ¿Ve que cambia de la traducción? Traducción no considera el tiempo verbal griego, la voz que no existe. ¿Está bien? No sé. En griego bíblico más profundo. Está hablando de amar continuamente. No amar. Si no dice amar siempre o continuamente, no sabemos si hay que amar una vez o continuamente. Pero en griego bíblico, el verbo conjugado ya lo dice. Con voz activa o pasiva. ¿Algún comentario, pregunta? Ya hemos llegado a la hora de cierre. Se está complicando un poco, ¿no? Las conjugaciones del verbo, pero no sea un problema. Como le dije, no hay que memorizar, sino entender. Vamos a hacer muchos ejercicios igual. Y todas las herramientas están en la página web. Bien. Si no tienen otro comentario, consulta, ¿podemos cerrar hoy? ¿Por hoy? Sí, por muchas ahora- gracias, pastor. Muchas gracias. Bien. Gracias. Muchas bendiciones. Bendiciones. Gracias, igualmente, bendiciones. Chao. Igual.